Pues vamos a empezar. Pues buenas tardes a todos ustedes que nos están viendo por las diferentes plataformas, esta vez por Facebook. Nada más para decirles que ya tenemos un canal en YouTube por si quieren estar viendo algunos videos que vamos a subir, algunas recopilaciones de esto mismo. Si no vieron el de la semana pasada, lo pueden ver por aquí en nuestra página o por el canal de Facebook, de YouTube, perdón. Y pues hoy tenemos a personas muy importantes para nosotros, grandes amigos, muy buenos amigos, de nuestros mejores amigos, y personas que sin duda alguna responden al llamado que Dios les hace y se entregan a Él de una forma que hasta a ti se te antoja vivir esa fe como la viven ellos, ¿no? Y el tema que vamos a hablar hoy es precisamente de eso. Se llama Mi Vocación, y vamos a ver cómo Dios nos llama de diferentes maneras, cómo Dios nos invita a servirle, cómo Dios nos llama a la santidad por diferentes caminos. Pero antes que nada, pues muchas gracias, César, muchas gracias, Ken. Los invito a que se presenten. Pues me presento, mi nombre es César López, tengo 20 años y soy seminarista. Acabo de pasar al segundo año de seminario, segundo año de filosofía. Y pues un gusto estar aquí, gracias por invitarnos. Y pues cuando se puede, y aquí vamos a estar hablando un poco de nuestra vida, nuestra experiencia, un poquito de lo que sabemos, y esperemos si les sirva. Bueno, mucho gusto, hermanos, un saludo. Yo soy Bien Samir, soy de aquí de Cerro Colorado. El año pasado estuve estudiando en la Facultad de Ciencias Humanas en la UABC, en Mexicali. Formo parte de un grupo juvenil llamado Círculo del Espíritu Santo de la Cruz, aquí comúnmente conocido como Brigadas, y soy parte de la coordinación general, justamente de la comisión de vocación. ¿Quién lo diría? Y ahorita estoy en discernimiento vocacional para el próximo año, con favor de Dios, si es su voluntad, entrar a la congregación de los siervos de la Divina Misericordia en Guadalajara. Y pues estamos aquí para lo que necesiten. Muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros pues somos Arcoíris, César también es de Arcoíris Juvenil, de la comunidad de Santa Cruz. Que tú también eres Arcoíris, ¿no? Pero adolescentes. Ajá, de adolescentes. Sí, Arcoíris Juvenil, los te invitamos antes de que te vayas a Guadalajara. Y pues nosotros, como saben, somos de Arcoíris Juvenil, mártires mexicanos, y pues es un gusto tenerlos aquí para platicar un poco de esto que a lo mejor a muchos les inquieta, a lo mejor muchos de nosotros hemos oído hablar en la iglesia, en nuestros grupos o por ahí, diciendo que Dios te llama, ¿cuál es tu vocación? ¿No? Es muy común que escuchemos allá afuera que la gente nos pregunte, ¿cuál es tu vocación? Entonces, o hemos escuchado algún tema acerca de la vocación, del llamado que nos hace Dios. Pero yo te quiero pedir que le hagas una cita bíblica, por favor, para poder empezar con este tema. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues yo creo que es muy clara la cita bíblica, ¿no? Y cómo Dios selecciona, como Él dice, no, y ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los eligió a ustedes. Y de esa forma en la que Jesús, ese es un claro ejemplo de cómo Jesús reclutó a uno de sus apóstoles, que era Leví, un cobrador de impuestos, un pecador, lo llamó y le dice: sígueme. Y él dejó todo lo que tenía y se fue. Entonces, para empezar a hablar de esto, pues ese fue un llamado que le hizo Dios a Leví y que él respondió. O sea, ni siquiera lo pensó. La Biblia ni siquiera nos da un espacio en el cual nosotros miremos que Leví tardó en responderle. Le dice Jesús: sígueme, y dice, dejó todo y lo siguió. Y así pues, así cada uno de nosotros pues vamos tomando la decisión de seguir a Cristo o no, respondiendo a esa vocación, a ese llamado que Él nos hace. No sé si ustedes quieren compartirnos qué es la vocación, qué es el llamado. Sí, no, pues para poder entrar de lleno a los tipos de vocaciones y pues qué es cada una, todo esto de lleno a lo que es vocación, pues primero tenemos que saber bien qué es una vocación, ¿no? Entonces una vocación, lo buscamos, por ejemplo, lo buscamos en internet y nos marca que es un llamado a un estilo de vida,
y este llamado pues es regularmente por Dios, ¿no? Viéndolo del ámbito religioso, es un llamado por Dios, una vocación es un llamado por Dios. Y viendo también la raíz pues, de la palabra, vocación, viene del latín, que significa vocare, y pues significa llamado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, de que vocación es un llamado, pues podemos decir, es que yo le llamo a una persona por teléfono, yo le llamo a un amigo, yo le llamo a tal persona, ¿no? Pero esto va más allá, ¿no? Es un llamado muy especial y es un llamado muy único y que no muchos tienen la dicha de recibirlo, de sentirlo. Y por ejemplo, en esto del llamado mucha gente se pregunta, ¿no? Y mucha gente ahorita, muchos cristianos, muchos católicos, muchos jóvenes, así como nosotros, han de estar con la preocupación de decir, pues ¿cuál es mi vocación? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Jesús me está pidiendo que haga? O sea, y muchas veces estamos en este camino de descubrirlo, en este caminar de la vida, mirando o tratando de escuchar la voz de Cristo que nos dice, ahí vente. Pero se nos olvida que el primer llamado que nos hace Dios siempre va a ser el llamado a la vida. Dios nos llama a vivir, nos llama, como dijiste ahorita, ¿cómo dijiste? Pasamos del no ser a la existencia. Ese es el primer llamado que tenemos todos, ¿no? Y esa es la primera vocación, por consiguiente, llamado vocación. Esa es la primera vocación, el llamado a la vida, el llamado a la existencia, ¿sí? Nos llama del no ser nada al ser algo, ¿no? Y ser algo muy hermoso. ¿Tú qué dices, Ken? Yo opino que, pues sí, igual como dice Rafa, muchas veces se nos olvida el sentido, ¿no? de esto de la vocación y pensamos, es que solamente hay algo específico que quiere Dios para mí. Pero muchas veces se nos olvida que dentro de una vocación existe otra vocación. Dios nos llama constantemente desde el principio hasta nuestro fin. Entonces, yo creo que es muy primordial, ¿no? Recordar cuál fue el primer llamado, ¿no? Y cómo ocurrió este llamado. Como ya dijeron, el primer llamado es de no ser al ser algo, ¿no? A la vida. Entonces, hay una pregunta muy importante y que me gusta mucho hacerme, es ¿cuál es el motivo, ¿no? ¿Cuál es esta cuestión por la cual Dios nos ha llamado a la existencia desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos? ¿Qué es eso, no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Entonces yo creo que ese es el problema, que siempre preguntamos mucho ¿qué quiere Dios de mí? ¿No? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cuál es mi misión? Pero en realidad esa no es la cuestión, sino que hay que preguntarnos qué quiere Dios de nosotros. Desde el principio Dios nos creó, no como muchos piensan, no como mi abuelita me decía a mí, es que Dios te creó para que lo amaras y lo adoraras y lo alabaras. Y eso no es cierto. Incluso el Papa Francisco, en una de sus homilías, no nos contaba que una vez un niño le preguntaba ¿qué hacía Dios antes de crearnos? Entonces que el Papa se quedó así, Señor de la misericordia, porque no supo qué contestarle. Entonces, que después de pensarlo dijo, antes de la existencia del hombre y la mujer, Dios amaba. Entonces, esa es la cuestión. Aquí radica la existencia del ser humano, en que Dios quería compartir ese mismo amor y esa misma plenitud que Él ya poseía, porque desde el principio Dios ya lo era todo. Él ya tenía toda la gloria posible. Y nosotros, los seres humanos, no teníamos nada y todavía no tenemos nada para atribuirle. Sin embargo, nuestra existencia radica en esto, ¿no? Que Dios ha querido compartir su amor para con nosotros. Claro. Y por ejemplo, perdona que te lo pase, por ejemplo, en eso que estás diciendo que para compartir su amor para con nosotros, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a una cita bíblica que dice Pablo, ¿no? Que el verdadero llamado que nosotros tenemos como cristianos es el llamado al amor. Entonces, nosotros también nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué amamos a las personas? Y también cabe en este tema de la vocación porque estamos llamados a amar, ¿no? Estamos en una constante búsqueda de amor, de encontrar a alguien que nos ame, de encontrar el amor para nosotros mismos. Entonces, hay una cita bíblica que también dice, nosotros amamos porque fuimos amados primero. Por eso tenemos la necesidad y por eso estamos llamados a corresponder, como dijiste ahorita, ese amor, que ese amor es Dios. Y pues para allá vamos encaminados todo esto, ¿no? De hecho, ahorita con eso que comentas,
hay un padre ahí en el seminario que nos dio en una de sus homilías mencionaba precisamente jugando con esas palabras que dijiste, que Dios nos llama porque ama. Entonces, si tú te estás sintiendo amado, es porque estás siendo llamado, ¿no? Entonces, con eso yo me quedé mucho, dije, entonces, yo me siento amado. Entonces, me siento amado, me fui llamado a la vida, fui llamado al amor. En este caso, pues, estoy siendo llamado, siento llamado a esta vocación que estoy teniendo. Entonces, siempre tener en cuenta que si nosotros sentimos un llamado es porque estamos siendo amados. A mí se me hace bien interesante todo eso de la vocación porque, o sea, dentro de la iglesia como que no lo mencionan mucho, pero allá también afuera toman el término vocación como carrera o así. Y está bien padre cuando te das cuenta que viéndolo desde el lado de la fe va más allá. Y a mí me gusta mucho un versículo que hace rato estábamos leyendo que decía, ¿cómo es? Antes de haberte formado. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo ya te había consagrado profeta de las naciones. Y eso se me hace súper bonito porque es como, aún antes de nosotros siquiera nacer, Dios ya nos tenía una misión a nosotros. Y yo creo que todo esto se trata de la vocación, de como decía el Papa Francisco en su exhortación que se vive, que la vocación es tu misión que se entreteje con la vida de Cristo. Y está bien interesante porque nosotros estamos llamados a la santidad, estamos llamados a seguir el camino que Jesús nos fue guiando. Y a mí siempre me gusta pensar eso, o sea, Jesús nunca nos pide nada que Él no haya hecho primero. Y eso mismo con la santidad, estamos llamados a esta santidad que ya nos fue guiada como el camino a seguir por Jesús, y a nosotros solo nos corresponde irlo siguiendo y como descubriendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, eso que dices que estamos llamados a la santidad, pues sí, realmente es algo que nosotros como católicos, como cristianos debemos tener bien presentes, ¿no? Que estamos llamados a ser santos. Porque muchas veces, como hace rato estábamos platicando, se nos hace algo como bien remoto o bien imposible, ¿no? Como decimos, ay, pues San Juan Pablo II o San Felipe o San Francisco de Asís, y lo vemos como algo súper cañón de lograr. Entonces no nos damos cuenta que ellos, al igual que nosotros, fueron humanos. Y que a eso que ellos lograron es lo que nosotros debemos de buscar, y debe ser nuestro objetivo como católicos, porque realmente si estamos participando en una iglesia o estamos participando en la iglesia de Cristo, y estamos participando dentro de un apostolado, dentro de una comunidad cristiana, pues no tendría sentido nada de lo que hacemos si no buscamos ser santos. Y de hecho hay una persona que a mí nos gusta mucho seguir en Instagram, que se llama Antonio Valencia, un hombre de fe, que él está muy en contra de decir, de los cristianos que dicen, no, la iglesia es un refugio de pecadores, no es un museo de santos. Y pues dice, pues realmente, o sea, sí somos pecadores, pero esa no podemos excusarnos de no buscar la santidad nomás diciendo soy pecador, pues, ¿me entiendes? Uno como cristiano muchas veces tiende a decir, pues que soy pecador y me voy a arrepentir en el día del juicio, o estoy yendo a la iglesia, pero soy pecador. El que tengamos la condición de pecadores desde que nacemos por el pecado original que se creó a través de Adán y Eva, no nos impide que nosotros lleguemos a ser santos, pues es a lo que voy. Que no tenemos que justificar nuestros males, o no debemos de justificar nuestros deseos humanos, tratando de decir, pues no voy a llegar a la santidad, porque ahí se estaría perdiendo todo el plan que Dios tiene para la vida. Pues Dios te llama a la vida con el objetivo, como estábamos diciendo hace rato, de que tú seas santo. O sea, Dios no te crea y te dice, vas para allá para que seas un pequeño diablillo. Pues no, o sea, Dios te crea con el objetivo de que tú seas santo. Entonces ahí cabe el que digamos que la santidad es la segunda llamada que te hace Cristo, ¿no? Sí, ese segundo llamado que te hace Cristo. Es la segunda vocación que tenemos, el llamado a la santidad, ¿sí? Dios, después de llamarnos del no ser al ser, a la existencia, nos llama a la vida, nos llama a la santidad, y que esta vocación es una vocación universal, ¿sí? Es una vocación
que todos tenemos, ¿sí? Viendo este punto de que pensamos que es imposible, de que pensamos que nunca lo vamos a poder lograr, que pensamos que pues nada, que no cabe en mí, pues que tal vez la vida que estoy llevando, pues Son utopías, algo. ajá, la vida que estoy llevando, pues en ningún momento me está llevando ni me va a llevar a la santidad, ¿no? Pero no, aún con eso, tú estás llamado a la santidad, ¿no? Después de llamarnos a la existencia, nos llama a vivir plenamente en la presencia de Dios, en esa vocación a la gracia, que en pocas palabras es la vocación a la santidad, ¿no? Y está bien padre eso de que, me acuerdo yo la primera vez que descubrí que todos podíamos ser santos, porque yo nací siendo cristiana evangélica, o sea, yo era protestante, entonces para mí todos esos términos eran así como que, así, no existían, no los conocía. Y me acuerdo la primera vez que me dieron un tema de santidad, yo estaba así sorprendida porque dije, wow, o sea, es como si se me hubiera abierto un mundo totalmente nuevo, una posibilidad, un camino distinto. Y está bien, sabes, o sea, el darte cuenta de que, oye, yo también puedo ser santo. O sea, como decíamos, no está reservado para un grupo muy selecto de personas. O sea, es difícil porque, como dice la cita bíblica de la puerta angosta, ¿cómo dice? Muchos entran por la puerta grande, por el camino espacioso, pero pocos entran por el camino chico y la puerta angosta, porque es más difícil. O sea, es bien difícil, entrar por la puerta chica, claro. O sea, pero no es imposible. Y eso es algo que debemos seguir, como les decía anteriormente. O sea, Jesús ya nos mostró todo el camino y nosotros debemos hacer todo lo posible por entrar por esa puerta chica, puerta angosta. Déjame hacer lo que digo ya. Ahorita con lo que estaban diciendo el CC de la net, pues a mí me llama mucho la atención, porque dentro de ese camino a la santidad muchas veces nosotros nos podemos imaginar como que un santo lleva su vida cristiana de una manera perfecta, ¿no? Y de una manera casi privilegiada, de que viene al mundo y goza. Y pues la verdad es que no, si nosotros podemos analizar la vida de los santos, son personas que sufren y son personas que batallaron en su vida. Por ejemplo, uno de los casos que es San Agustín, que era una persona que por mucho tiempo renegó de la existencia de Dios y sin embargo llegó a se convirtió al cristianismo y se hizo santo, ¿no? O por ejemplo vemos a San Pablo, que es el claro ejemplo, ¿no? Y de hecho San Pablo dice, para allá iba de hecho, gracias a que dice San Pablo, muchos no quieren aceptar la cruz por miedo a los problemas que ella les va a acarrear. Entonces, uno como cristiano, si somos cristianos, debemos de saber que estamos llamados a la santidad. Y tú al estar llamado a la santidad, tienes que entender que vas a sufrir. Y que parte de ese sufrimiento es lo que te va a convertir en santo, pues. Por eso los mártires son santos y por eso los santos son mártires, que a lo mejor su cuerpo no sufre martirio, pero su alma sí. Entonces, tenemos que aceptar ese martirio y esa cruz, como dice la lectura, toma tu cruz y sígueme. Acepta tu sufrimiento y conviértete en santo. Eso es más o menos a lo que nos lleva la de la santidad. Ahora sí que te dejo continuar. Bueno, yo creo que un gran problema es que muchas veces no entendemos o no sabemos las palabras que decimos, porque hablamos de amor y te preguntan, ¿y qué es el amor? Y no sabes, o te preguntan, ¿y qué es la santidad? Y no sabes. Entonces, bueno, para mí la santidad es ese encuentro de plenitud, ¿no? De ser totalmente uno solo con Dios, de que en todos tus actos y en toda tu vida sean manifestaciones del gran amor de Dios, ¿no? Entonces, en otras palabras, ser santo para mí significaría alcanzar la felicidad. ¿Y eso por qué? Por medio del amor, no, porque la felicidad también es un sinónimo de la plenitud completa del ser. Entonces, muchas veces pensamos, es que el sentimiento de amor es nada más un sentimiento, no valga la redundancia. Sí, claro. Cuando pues nada que ver, ¿no? Porque el amar es dar, es decidirte, ¿no? Por el otro, es optar por sacrificar cierta parte de ti para el bienestar del otro, ¿no? Así como fue con Cristo. Entonces, el amor nos llama al sacrificio y el sacrificio nos llama al sufrimiento. Y el sufrimiento
nos llama a la muerte, ¿no? Pero desde la muerte también se nos ha llamado a la vida. Y Sí. pues, Como dice la película que estábamos leyendo hace rato, que dice que todo el que pierda su vida por mí, por Cristo y por el Evangelio, vivirá. Y de hecho ahorita que estabas diciendo eso, a mí me recuerda a Pablo otra vez, porque él es un gran ejemplo bíblico de cómo una persona llega a convertirse en santo después de que él perseguía a cristianos, arrastraba a cristianos, mataba a cristianos, porque él era romano, entonces era asesino de cristianos, pasa a convertirse en un apóstol. Y no cualquier apóstol, era un apóstol que evangelizaba a los paganos, ni siquiera evangelizaba a los judíos, no hacía que los judíos se convirtieran al cristianismo, sino que hacía que la gente que no creía se convirtiera al cristianismo, que creyera en el verdadero Dios. Entonces Pablo decía: hermanos, yo soy esclavo del amor que me llamó. O sea, y eso que me estabas diciendo ahorita tú, que se me hace bien padre, porque a nosotros decirle sí a Dios, decirle sí a la santidad, estamos aceptando hacernos esclavos de los demás, porque en el prójimo está Cristo y nosotros nos hacemos esclavos del amor, nos hacemos esclavos de Cristo. Entonces, parte de ser esclavo es sufrir, como decías tú. Nomás quería Ahorita que mencionan mucho eso del sufrir, hace unos días yo leí una cita bíblica en Hechos que decía que los apóstoles se contentaron, le cambié un poquito las palabras, no me acuerdo exactamente textualmente como viene en la Biblia, pero fraseándolo, que dice que los Pedro y los apóstoles se alegraban de sufrir a causa del nombre de Jesús. Y yo cuando leí eso dije, wow, o sea, porque le tenemos tanto miedo a sufrir, así, mucho miedo le tenemos a sufrir y no nos damos cuenta que así como los apóstoles, nosotros también nos debemos de alegrar cuando sufrimos a causa del nombre de Jesús, porque la verdad si llegamos a sufrir a causa de su nombre, yo creo que algo estamos haciendo bien, ¿no? Porque ahí el mundo afuera está en contra de Dios, está en contra de Jesús. Entonces cuando llegamos a sufrir, pues chocamos con el mundo y a veces sufrimos, pero eso está bien y así como los apóstoles nos debemos de alegrar en ese sufrimiento. Por ejemplo, un ejemplo de sufrimiento y que se regocijaba en sufrir por Cristo era pues el niño San José de Sánchez del Río, ¿no? Clarísimo. Sí. Que murió martirizado, o sea, dio su vida por Cristo, ¿sí? Hasta el fin. Nos citamos en el momento de la guerra cristera y en un tiempo en el que no se podía vivir tu fe plenamente, en el que no podías decir que eras cristiano, en el que no podías decir que... Como en el 2020. Sí, Algo así. sí, pero él, siendo un niño, dice: viva Cristo Rey. Yo creo en Dios, y le dicen y le proponen perdonarle la vida a cambio de que él que dijera muerte a Cristo, ¿no? Y el niño, no me acuerdo cuántos años, 14 años, a su corta edad dice: no, o sea, yo creo fielmente en Cristo y estoy dispuesto a sufrir por Cristo, ¿sí? Entonces murió y pues entonces es como un claro ejemplo de entrega a Dios plenamente, es abandonarse en Dios y confiando en que Dios se lo iba a premiar. Y pues vemos ahorita es un santo Mexicano. y viendo esto, por ejemplo, de San Pablo también, yo me puedo pensar, San Pablo pues ni en su mente pasaba la idea de ser santo, Ni de loco, ¿eh? o sea, y ni siquiera ser santo, o sea, ni siquiera hacerse cristiano, ajá. Entonces, tal vez tú nunca, tal vez jamás has pensado en ser santo, ¿no? Pero tal vez, bueno, yo sí he pensado, ¿no? Yo sí he pensado, y no, pues sí me gustaría, ¿no? Pero pues el andarlo diciendo, pues capaz sí, y me voy directo al infierno, ¿no? Pero nunca lo había pensado, ni siquiera en ser cristiano. Entonces jamás has pensado tú en ser santo. Pues déjame decirte que es totalmente lo contrario. O sea, lo que tú puedes pensar, pues Dios tiene en la mente, Dios tiene pensando en que pues en un momento vas a cambiar, ¿no? En un momento vas a seguirlo, en un momento
vas a estar dispuesto a entregar todo tu amor que viene de Él mismo, todo tu amor a Él, regresárselo y ser santo, ¿no? O sea, lo que decimos tal vez viendo en este punto de santidad es totalmente lo contrario, ¿sí? Porque todos en este planeta, todos estamos llamados a ser santos, todos, Sin esa excepción. es una vocación, sin excepción, y aunque no lo quieras, estás llamado a ser santo. Dios, no. Entonces, en este punto de vocación, de que estás llamado, de que el que hace el llamado es Dios, pues debe existir una respuesta, ¿no? Como hace rato lo decíamos, una respuesta del hombre, una respuesta de nosotros mismos, una respuesta de nuestro corazón, y que el hombre, nosotros podemos responder, pues, satisfactoriamente o negativamente, ¿sí? Podemos responder negativamente a la vocación de la vida suicidándonos. Claro. Podemos responder negativamente a la vocación de la santidad pecando. ¿Sí? Así hay diferentes maneras de responder negativamente, pero ¿cuál es la manera de responder pues afirmativamente? Es difícil, lo sé, pero también nos da mucha alegría y nos da un premio muy grande, que es pues el vivir plenamente, el estar pues en presencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías que todos estamos llamados a la santidad, seas o no seas creyente, Dios te llama a la vida y Dios te llama a la santidad, aunque tú no creas, aunque seas ateo, aunque seas agnóstico, aunque seas protestante, aunque seas lo que sea que seas, Dios te llama a ser santo, y eso lo podemos ver, a lo mejor inconscientemente las personas lo hacen, pero no saben o no lo reconocen, pues en el momento en el que tú buscas obrar bien, estás tratando de contestar a un llamado de ser buena persona, estás tratando de contestar a un llamado de llegar a la santidad. A lo mejor muchas personas inconscientemente, muchos cristianos tal vez, ya ni hablemos de ateos y de agnósticos, sino católicos, responden a ese llamado tratando de ser buenas personas sin siquiera saberlo, pues. Entonces, como decía Ken hace rato, mucho a lo mejor tal vez de nuestro actuar responde a que desconocemos nuestra fe, de que desconocemos en lo que creemos, desconocemos a Dios, y si nosotros desconocemos que estamos llamados a ser santos y que nuestro objetivo es ser santo, pues vamos a andar ahí regaditos por el mundo sin algún objetivo, ¿no? Y a lo mejor dentro de esos objetivos pues trazamos un plan, trazamos planes en los cuales pues decimos que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o quiero lograr esto, y está muy bien, pero hay que tener en cuenta que también, así como nosotros tenemos un plan, pues Dios nos planea, y Dios tiene un plan también perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros, pero cabe en cada uno de nosotros saber, descubrir ese plan y decidir si decirle sí o decirle no. Y dentro de ese camino a la santidad, dentro de ese plan que Dios hace para que nosotros lleguemos a ser santos, pues podemos encontrar diferentes rutas, ¿no?, que nos llevan a la santidad. Por ejemplo, en el caso de César, que va a ser un santo sacerdote, o en el caso de Ken, que quiere entrar a una congregación de hermanos, que al final de cuentas también son sacerdotes. Entonces, o personas que quieran entrar al matrimonio, a la vida consagrada, a la vida religiosa, o la soltería incluso, que se pueden consagrar, como solteros se pueden consagrar, pues son diferentes caminos. Y mucha gente confunde el decir, mi vocación es casarme, y ya me casé, y ya no voy a hacer nada más, porque ya cumplí, y ya acepté mi llamado, pero o voy a ser sacerdote, y ya cumplí con el ser sacerdote, ya respondí a mi llamado, ya no puedo ser más, o pues me voy a quedar soltero, voy a consagrarme, pero al final de cuentas no solamente es el acto de que tú seas sacerdote, no es solamente el acto de que tú contraigas un sacramento bonito como el sacerdocio o el matrimonio, o te consagres como religioso o religiosa, o como un soltero consagrado, o soltero consagrado, un soltero consagrado. Sí, de hecho, o sea, no solamente el hecho de que hagas eso, sino que, como dijo Ken hace rato, dentro de ese llamado Dios te llama muchas veces, pues. Y así como encontramos, si nosotros nos ponemos a leer los evangelios o la Biblia,
encontramos que a sus discípulos muchas veces Dios los llamó. Y cada vez que Dios les da una misión, la Biblia dice, Jesús le llamó a sus discípulos y a los 12. Jesús le llamó a sus apóstoles, como cuando dice, Jesús le llamó específicamente a sus apóstoles para que fueran a expulsar demonios, curar enfermos, hacer milagros, ¿no? O Jesús llamó a sus discípulos y sus apóstoles y les dijo, síganme. Entonces, cada vez que Jesús nos dice, les llamó, o sea, cada vez que la Biblia nos dice, les llamó, eso quiere decir que a lo largo de nuestro caminar a la santidad y a lo largo de descubrir nuestro camino, si queremos ser sacerdotes, formar una familia, quedarnos solteros o meternos en la vida religiosa consagrada, pues tenemos otros llamados, otras misiones que Dios nos entrega, ¿no? Que hace rato hablamos que entran dentro de una misión global que era evangelizar al mundo. Entonces, algo que también dice el Papa Francisco, y hace tanto lo sé, es que la vocación es una misión, ¿no? Es tu misión. Y no es una misión que tú te puedas como quitar, o sea, como lo que tú dices ahorita, o sea, es una misión y no te la puedes quitar y toda tu vida vas a ir caminando junto con ella. Pero a veces no es tan fácil poder distinguir cuál es tu vocación. Y yo estaba escuchando un podcast al respecto y decía que a veces no sabemos, ¿no? Estamos perdidos entre las vocaciones, o estamos confundidos. Yo a veces me confundo entre matrimonio y la vida consagrada, ¿sí? Y es normal, pero dice que cuando tú te encuentras como en esta inquietud o en esta confusión, que recurramos a Dios Padre, porque comentaba la que estaba dando el podcast, que Dios Padre solamente habla, creo que es, corrígeme si mal, 2 veces en el Evangelio. Y en las 2 veces que habla Dios Padre es como, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y luego, si no me equivoco, la otra vez es en la Transfiguración, que también comenta algo parecido. Y Dios Padre es el que da esta identidad a Jesús de su Hijo. Igualmente, a nosotros también Dios Padre nos puede dar esa identidad y nos puede ir guiando acerca de cuál es nuestra vocación. Bueno, yo creo que, y de hecho, 2 puntos muy importantes que quería pues tomar, ¿no? Es eso mismo de nuestra condición humana, nos llama ¿qué? A la ignorancia. Entonces es por eso mismo que se desenvuelven todos estos problemas de que no podemos cumplir plenamente con la vocación que nosotros creíamos que era para nosotros, o no solamente por eso, sino por nuestro libre albedrío que nos permite no optar por el deseo de Dios. Entonces, para mí, yo creo que la vocación, para mí, es un deseo divino que desde lo antiguo está, no lo veíamos con la histórica de Jeremías, que está desde lo antiguo y que es nuestro deber descubrirlo y hacerlo nuevamente nuestro. Entonces, para la vocación no es muy importante esto del discernir. ¿Y qué es discernir? Etimológicamente significa separarnos, ir separando las cosas y poder verlas una por una. Entonces, una vez que es la separación, una vez que las miras y ya sabes qué es cada una, tomas una de ellas. ¿Y qué significa esto? Cuando tomas un camino, te estás negando a ti mismo e ir hacia los otros caminos. Entonces, no sé, a mí se me hace muy bonito y en un momento me parecía muy desesperante, la neta sí desesperaba mucho el que no sabemos escuchar la voz de Dios. Y que no sabemos, o sea, porque somos humanos, estamos chiquitos. Y sí, porque muchas veces Dios se te manifiesta y te dice, quiero esto de ti, y tú no sabes escuchar. Estás ciego, pues. Ajá, y estás ciego, ajá. O nos hacemos los ojos. Ajá. Sí. Sí, o sea, cabe por ejemplo decir que muchas veces el plan de Dios no va de acuerdo a nuestro plan. Entonces, a veces Dios te llama y a veces Dios te pide cosas que tú ni siquiera dices, pues que por allá no quiero, o sea, por allá no voy. Y pues ni modo, ¿no? Lo tienes que hacer. Como cristiano lo tienes que hacer. Pero, como decía César, tú hace rato, en eso cabe entender que nosotros lo que logramos no lo logramos por nuestro mérito. Así es como en este punto del plan de Dios y mi plan,
Es muy tonto pensar, esto lo decía el padre Nelson Manuel, lo decía, es muy tonto pensar que lo que nosotros hacemos se hace porque nosotros queremos, se está haciendo así porque nosotros, por nuestros méritos, porque nosotros lo estamos trabajando, porque nosotros nos estamos desvelando por nuestros sueños, por esto, por lo otro, por lo otro. Y no es así, sino que es por Dios. O sea, es muy tonto pensar que las cosas se están haciendo. Una cosa es pensar que las cosas se están haciendo como yo quiero, y otra cosa es que lo que yo quiero esté en los planes de Dios. ¿Sí? Sí. Y ahí es donde entra la confusión de que, pues es que yo no veo respuesta de Dios, pues las cosas se están haciendo pues como te gustan, pues es Dios actuando en ti, es Dios actuando en tu vida, es Dios que te está dando lo que tú quieres, que lo que tú quieres es bueno para Dios, ¿sí? Porque si lo que yo quiero no es bueno para mí, Dios no te lo va a dar, Dios nunca te lo va a dar. Yo creo que aquí, por ejemplo, siempre que hay esa cita bíblica, yo no sé por qué, no es universal, pero la del joven rico. Sí, ¿no? La del joven rico. Para todos lo usamos, ¿no? Pero es que es muy buena. Realmente tiene mucho contenido espiritual muy bonito. Entonces, por ejemplo, en esa cita bíblica habla de que un joven rico va y le pregunta a Dios, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y lo más interesante aquí es que es un joven, ¿me entienden? Entonces dice, ¿qué ocupo para lograr la salvación? Y Cristo le pide cosas, ¿no? Pues debes cumplir mis mandamientos. Y él dice, pues ya los cumplo. Ay, el rico contentote, ¿no? Sí. Él dice, pues sí, pero eres rico, tienes que vender lo que tienes y sígueme. Lo más importante yo creo que ahí es que le dijo, sígueme y deja todo atrás. O sea, deja todo lo que tienes y ven conmigo. Entonces, ¿qué hizo el joven rico? Le dijo que no y se devolvió, ¿no? Entonces, esa es una muestra de que Dios muchas veces tiene un plan y nos hace el llamado a ese plan, porque no somos marionetas que nos controla y nos va controlando como juguetitos, ¿no? O sea, Dios nos llama y nos dice, mira, este es el camino que yo te ofrezco, tú sabes si lo tomas. Y el joven rico pues no decidió tomarlo. Así como cuando hace rato estás platicando que cuando Dios creó a Adán y Eva, pues los crea sin pecado y tiene ese plan hermoso de vivir en un mundo de armonía en el que no existía el mal. Y Adán y Eva deliberadamente decidieron optar por la desobediencia, por la soberbia. Entonces, Dios nos permite elegir qué camino tomar, si responder el llamado o no responder el llamado. Pero a final de cuentas, a lo mejor tú respondes que no, respondiste que no, pero Dios siempre va a estar ofreciéndote y ofreciéndote y ofreciéndote la manera de que tú vuelvas, ¿no?, al redil otra vez. Porque, ¿qué dice Jesús? Pues si me pierdo una de las ovejas, dejo las 99 y voy por la que está perdida. O dentro de toda esta oscuridad, mis ovejas reconocen mi voz porque yo soy su pastor. Entonces, Jesús siempre va a estar ofreciéndonos la alternativa de que nosotros logremos esa salvación a través de su plan. Entonces, hay que también nosotros como cristianos, como católicos, querer aceptar y saber aceptar lo que Dios nos está pidiendo. Que no son cosas fáciles, claro que no. Nada es fácil, todo cuesta y las cosas de Dios son difíciles. Y quienes hayan dicho que seguir a Cristo es un camino fácil, lleno de mariposas, pues les mintió. Es bonito y está lleno de mariposas en el sentido de que al final, si tú eres un buen cristiano, pues lograrás la salvación gracias a Él, ¿no? Gracias a Dios, como mérito de Dios. Como María, ¿no? Que María es lo que es por mérito de Dios. Así también nosotros tenemos que aceptar como cristianos lo que Dios nos pide. Y también lo dije el video pasado y en este lo volveré a decir porque a lo mejor no se equivocó en eso, que decía, aquel bautizado que no siente la necesidad de llevar el evangelio no es un verdadero cristiano. Y esto es totalmente cierto, porque esa precisamente es el objetivo que tiene cada uno de los llamados que Dios nos hace, que nosotros vayamos allá afuera, que llevemos la palabra, que lo llevemos a Él, que lo hagamos de este mundo, su creación, un lugar mejor, ¿no? Por sus méritos, obviamente. Hablando de esto de aceptar el plan de Dios,
y que mencionas que no es fácil, que es difícil, pues es viéndolo, por ejemplo, aceptar nuestra fe no es fácil, porque hay unas cosas que no nos parecen, ¿no? Hay unas cosas que quisiéramos hacer, pero no se puede, ¿sí? No se puede. Al final de cuentas lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Es nuestra decisión, pero no se puede, ¿sí? Y lo hice, por ejemplo, en la palabra de Dios, lo hice en la Biblia, en 1 Corintios, muestra un plano de una carrera, de unos atletas, ¿sí? Y un atleta, para poder llegar a la competencia, para poder llegar a la carrera, pues se tiene que preparar, ¿no? Se tiene que preparar, tiene que hacer dietas, tiene que hacer ejercicio, tiene que entrenar, tiene muchas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para ganar una corona, ¿sí? El atleta tiene que dejar de comer chucherías, lo que le gusta, o sea, no creas que no lo quiere hacer, pero lo tiene que dejar por un bien mayor que es esta corona. Y si este atleta hace todos esos sacrificios por una corona de flores que al final de cuentas se va a marchitar, ¿por qué nosotros no podemos hacer ciertos sacrificios que nos marcan nuestra fe, que nos marca nuestra madre iglesia, para conseguir esa corona que jamás se va a marchitar, esa corona del reino de los cielos, estar en la presencia de Dios? Exige sacrificios, la fe exige sacrificios, pero son bien recompensados. ¿Saben qué se me hace curioso? Es que con mis amigos, ¿no?, que han estado en ese mundo vocacional, no sé si con César también, pero supongo que sí, es que cuando uno está con esas dudas, ¿no?, y está buscando la voz de Dios, uno dice que sea tu voluntad, ¿no?, con las mismas palabras de Jesús, que no sea mi voluntad sino la tuya, y tú llámame lo que quieras, yo voy a hacer caso, así con las mismas palabras de Santa Teresa, dame muerte, dame vida, honro, deshonra, y uno está así como bien dispuesto, ¿no?, porque se imagina pues cosas grandes, pero dice, Dios es mucho más. Pero una vez que Dios ya te llama y ya ves frente a ti todas las cosas que tienes que llegar, todas las cosas que tienes que hacer, te quedas como de, ay, Señor de la misericordia, o sea, ¿en serio me estás llamando a esto? Porque suena bien poético cuando lo ves en la Biblia y ves los llamados de los apóstoles y dices, wow, qué chido, qué bonito seguir a Dios en todo. Y dices, pues qué gran recompensa, y no sé cómo alguien podría dudar de eso, ¿no? Y luego llega tu momento y comprendes, o sea, es muy difícil, sí, no sé, eso se me hace muy curioso, pero pues a fin de cuentas, Dios no nos está dando nada que nosotros no hayamos preguntado desde antes, ¿no? Porque Dios te está respondiendo porque tú fuiste quien preguntó, entonces ahora es tu momento de optar y de decidirte, ¿no? Pues aquí está mi respuesta, ¿ahora qué vas a hacer? Claro. Yo creo que en todas las vocaciones, no solamente, por ejemplo, en el sacerdocio, porque otra de las cosas también es que todos estamos llamados a ser apóstoles, todos estamos llamados a lo mismo, ¿no? Aunque seas sacerdote, aunque seas sacerdote ministerial, aunque seas tu llamado es al matrimonio, a la vida religiosa o a la soltería. Todos estamos llamados a eso al final de cuentas, a cumplir la misión que Cristo nos dejó aquí en la tierra. Entonces, como dijo Ken, pues es bien difícil, y sí, a lo mejor nosotros decimos, pues qué difícil los sacerdotes, ¿no? Porque pues el celibato, y que no se pueden casar, y que todos dejan sus familias, van a un seminario, o por ejemplo en este caso los monjes, ¿se pueden decir? Los frailes, los misioneros, que viven también allá misionando, dejan su familia, pero todo esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, todo esto Cristo mismo lo dice, deja tu familia, deja tus hermanos y vas a ganar cientos, y vas a ganar miles. Entonces, Cristo dice, al que deja todo por mí, se le recompensará 100 veces más. Entonces, eso cabe en lo que tú decías, no es nada más que la palabra de Dios. Y yo creo que esto abarca en todos los aspectos vocacionales, tanto en el matrimonio, porque en el matrimonio también hablamos mucho del sacerdocio, hablamos mucho de la vida religiosa, de la vida consagrada, porque consideramos que son vocaciones que sacrificas mucho, ¿no? Pero el matrimonio también es una vocación difícil, es una vocación en la que dos personas pues se tienen que compaginar a la perfección toda la vida, y ya no hay vuelta de hoja. En el momento en el que tú te casas, podrá un papel mundano divorciarte, pero ante Dios nunca te vas a separar.
Entonces, es difícil porque eliges a 3 personas, no solamente a 2. No te casas solamente con, como en el caso del sacerdote que se casa con la iglesia, en el caso de las religiosas que se casan con Cristo. No se casan solamente con Dios, sino que se casan con Dios y con otra persona. Y buscas la santificación con otra persona. O sea, no solamente eres tú y te preocupas por ti mismo y pues tengo que orar bien, sino que te tienes que preocupar también porque por la persona con la que estás esté caminando el mismo camino que tú estás llevando, pues. O sea, y sobre todo, por ejemplo, o sea, en muchos casos de que hay una persona que se quiere casar por la iglesia, que a lo mejor ella o él es muy religioso, ¿no? Y el esposo o la esposa no. Y ahí está lo difícil, ¿no? Que tienes que luchar contra la persona, o sea, con las creencias, tratar de convencerla y jalarle y decir, mira, es que este es el camino de Dios y tienes que hacer esto y mira, juntos vamos a lograr esto. Porque al final del matrimonio el objetivo pues también es que pasen a ser uno solo y que formen una familia, ¿no? De la procreación. Y dentro de esto, que pues es algo muy bonito también el matrimonio, porque es un sacramento, es una vocación, al igual que el sacerdocio, es un sacramento y es una vocación. Pero aunque estés casado, estés en la vida consagrada, o si estás soltero, pues más responsabilidad tienes todavía. O sea, cada vocación tiene lo suyo. Si estás soltero, no tienes pretextos. O sea, no tienes otra ocupación más que Dios. Es lo único que tienes que hacer. Entonces, ¿es difícil? Sí. Pero al final de cuentas, Dios te lo va a recompensar millones de veces. A lo mejor pensamos que esa recompensa es en esta vida, pero no, tenemos que hablar de que esa recompensa va a estar cuando vivamos realmente, cuando entremos a la vida que Cristo nos ofrece, que no es esta vida terrena, sino nuestra vida espiritual. Y al final de cuentas, No, y al final de cuentas esa es la fe, ¿no? Eso es tener fe, o sea, poder confiar en Dios sin temor a equivocarnos. Poder confiar en Dios sin temor a equivocarnos y que pues todo esto que entreguemos se nos va a regresar al 100 por uno. A mí algo que me motivó mucho para aprender a decir sí, independientemente, yo creo que se puede aplicar a todas las ocasiones, es la hermana Claire, ¿cómo se llama? Claire Crowder. Es que como que es muy raro, y es irlandesa o algo así, y tiene un documental y la neta, si no lo han visto, se lo recomiendo. Está muy padre porque a mí desde que mi iglesia y testimonio descubrí su vida y su famosa frase, o todo o nada, a mí es como que siempre se me dio un rato, o todo o nada, hasta para todo. Y es bien impresionante porque tenemos que aprender así, todo o nada. Tenemos que aprender también a desprendernos a veces de lo que nosotros queremos, porque a veces lo que nosotros queremos también nos daña, aun si nosotros damos cuenta. A veces lo que nosotros queremos es otra cosa a lo que Dios quiere, y aprender a guiarnos y aprender a desprendernos ya sea de lugares, de cosas materiales, e ir así a todo lo que Dios quiere. También algo que dice la hermana Claire que me gusta mucho es: mi amor se entregó por mí porque nadie me lo había dicho. Y se me hace bien bonito porque cuando tú te das cuenta de eso, cuando tú concientizas que, o sea, de verdad me amó tanto que se entregó por mí, no puedes hacer otra cosa más que corresponderle a Dios. Y eso fue precisamente lo que logró este hecho de la hermana Claire, de se entregó por mí porque nadie me lo había dicho, y se entrega así. Y la verdad, para mí la hermana Claire es una santa, o sea, de verdad yo la miro y me motiva mucho. De hecho, cuando miré su testimonio dije, ay, y si yo me tengo que ir por el camino así igualito que ella. O sea, de verdad eso está bien padre. Por eso dicen que la mejor manera que tienes de evangelizar es a través de tu testimonio, porque así como la hermana Claire, también otra persona se puede motivar y se puede evangelizar si nosotros sabemos a través de nuestro testimonio. Por eso es tan importante, como decíamos anteriormente, tratar de alcanzar la santidad, porque a través de nuestro testimonio podemos evangelizar a mucha gente, inclusive más que con palabras. Algo que me gusta mucho de la hermana Claire es que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre esto, de que muchas veces pensamos que si me voy por el camino de Dios, que en realidad sabemos que hay muchos caminos, pero hablando específicamente, ¿no?, de la vida consagrada, de la soltería, del sacerdocio, pensamos que dejamos todo por
por nada, ¿no? Porque decimos, sabes que no voy a poder tener riquezas, no voy a poder pues tener una pareja, y voy a tener que ser pobre, casi obediente para toda mi vida y vivir en comunidad, la verdad, charla, muchas cosas decimos, no, pues es que el todo que tienes, tu familia y tus estudios y todo lo que tienes en tu casa, todo tu confort, lo vas a cambiar por la nada, pero en realidad es al revés, lo que ella misma decía, cambias la nada del mundo por el todo que es Dios. Entonces, pues, ¿qué más grande va a haber que hacer y ser uno con Dios? Entonces, no sé, eso es de mis obras favoritas de hermana Claire. ¿Puedes decir algo, César? No, Ahorita que no. te interrumpa. No, sí, la verdad. Ahorita que hablamos de todo esto, de la manera de decir sí, pues ustedes ya le dijeron que sí a Dios. Así que si quieren platicarnos un poquito, darnos unos tips al respecto. No, bueno, antes que eso, algo de lo que no hablamos, y eso me parece como muy importante, es que ya hablamos de las vocaciones, ¿no? A las que estamos llamados todos en comunidad universalmente, pero poco hemos hablado de que cada uno tiene su propia vocación y que es específica para cada persona, porque Dios cuando nos salvó a todos, ¿no? Pero aparte de salvarnos a todos, más nos salvó a cada uno, porque a cada uno le tiene amor, no es como que todo el paquete incluido, sino que ama a cada uno por sí mismo. Entonces es bien difícil, no sé, cuando hicieron es como bien difícil saber pues cuál es el tuyo, ¿no? Porque imaginemos que los caminos o las vocaciones son como campanitas, ¿no? Y todos sabemos que es Dios, pero tienes que saber cuál es la tuya. Entonces, sí, porque dices, pues es que yo al principio de mi duda vocacional le decía, es que Dios, yo sé que podría ser feliz en cualquier lado porque en todos lados estás tú. Entonces, ya pues tienes que ir viendo, ¿no? Porque, no manches, o sea, si está como... A cañón. Sí, está bien No, cañón. no, es así como... No nada más es como una decisión que tomas a la ligera, sino que es no tu voluntad, sino la voluntad que quiere Dios. Y aprender a escuchar. Porque hasta en eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver muchas cosas de que hay muchos, por ejemplo, muchos seminaristas que es el camino de Dios. O sea, estar en el seminario y ser sacerdote, pues al final de cuentas es un camino que te lleva a la santidad, igual que el matrimonio, igual que la vida consagrada, igual que la soltería. Pero es algo que te exige también, igual que todos los demás. Pero aunque tú tomes ese camino, hasta en el, como dice la mamá de mi amigo César, hasta antes de que te ordenen, todavía te puedes arrepentir, pues, y puedes descubrir que no era eso lo que Dios te llamaba. O estás casándote y hasta que tú no digas sí, acepto a tal como, te puedes arrepentir y te das cuenta que no es algo que te está llamando. Entonces, pues mucha gente podrá decir, pues sí, pero pues, oye, ¿qué onda? ¿Y cómo te vas a tomar las cosas así a la ligera? Y no es que te lo tomes así a la ligera, pero simplemente en el camino vas descubriendo y vas aprendiendo a escuchar mejor la voz de Dios. O sea, entre tú más te acercas a Dios y tratas de discernir, más aprendes a escucharlo y más diferencias, más reconoces su voz y dices, por aquí no es, por acá sí es. Entonces, él también nunca es pérdida de tiempo elegir un camino de Dios. A lo mejor una persona de sus 35 años se da cuenta que quiere ser sacerdote, ¿no? Y pues bendito sea Dios. Pero a final de cuentas, todo es un proceso que te hace crecer, te hace madurar y te hace reconocerlo a Él. Que yo creo que es el objetivo de toda esta práctica que estamos teniendo, reconocer a nuestro Creador, reconocernos como criaturas, reconocer que Él nos amó primero y que tenemos que responder a ese amor. Esa es la vocación, ¿no? Y pues ahorita, como decían, ustedes ya le dijeron que sí, hasta ahorita, ¿no? Y tomaron, y bueno, eligieron ese camino, están en el proceso, están en ese caminar, que a lo mejor muchos de nosotros o muchas de las personas que nos están viendo sienten la inquietud o sienten el piquetito atrás en la espalda de el seminario, las monjitas, pero no todos nos animamos y eso también es algo muy importante, ¿no? El que no te animas por miedo, el que dejas a Dios de lado por miedo, el que le dices que no por el que dirán, por el que van a pensar, por el que me va a pasar,
o porque no te conviene, ¿no? Mundanamente no te conviene. Entonces, la verdad, muchas veces el miedo nos domina, y no es que sea malo sentir miedo, sino que lo malo es cuando nos dejamos dominar por el miedo, y por miedo decidimos tomar otro camino al que Dios nos está ofreciendo, ¿no? Y no hacemos lo que tenemos que hacer, como Judas, ¿no? O como Pedro, que lo negó 3 veces por miedo. Entonces, tenemos que saber también afrontar ese miedo que nos causa el mundo. O sea, ese miedo que nos inculca el mundo a querer dejar el mundo por Dios. Porque al final, por ejemplo, podemos decir de ti, César, que tu triste sotana muy bonita, que eso representa, ¿no? Que ya no eres del mundo, que eres de Dios, a final de cuentas. Y pues a nosotros, a mí, ya al público, porque aquí nos están preguntando ya, queremos que nos digan cómo ustedes decidieron elegir este camino. La primera. No, tú te vas primero al seminario. No, pero tú dices, No, el llamado fue primero, creo. creo. Sí. Pues mi llamado, para mí es un llamado muy bonito, un llamado muy especial, un llamado muy mío. Yo, de hecho, una cita que mencionábamos un poco al iniciar, que la mencionó Ned, bueno, que estamos hablando de esa cita de Jeremías, de que antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo ya te había consagrado profeta de las naciones. Esa cita bíblica creo que es la cita bíblica de mi llamado, es la cita bíblica de mi vocación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento el llamado, o yo digo ser sacerdote a los 6 años, ¿no? Yo nací, gracias a Dios, en una familia creyente, en una familia de Dios, y siempre me han inculcado el estar en la iglesia y el estar en el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues yo siempre, mi mamá canta en un coro, entonces pues yo era, a donde iba el coro iba yo, y yo parecía la mascota del coro, ¿no? Yo parecía, a todas partes yo iba, ¿no? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Pues es el hijo de la que canta, y pues sí. Y yo de niño me gustaba ayudar con la colecta, me gustaba lo que podía, ¿no? Como niño, cuando llegaba a misa, antes de que empezara la misa, leía toda la hojita dominical, y pues en las partes que vienen cortadas, pues así como que en verdad es justo y necesario, de 3 puntitos, y que el padre seguía hablando, y es como que, pues, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿O de dónde lo está sacando? ¿Lo está inventando? Había muchas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Entonces, a los 6 años vamos, mi mamá, mi tía y yo al seminario menor aquí en San Luis, vamos a misa, cuando estaba abierto, y yo veo a los muchachos ahí muy alegres, muy felices con su sotana blanca del seminario menor, y yo le pregunto a mi mamá que qué pasa, qué son, qué están haciendo. No, pues que se están preparando para ser el que está allá arriba, para ser el padre. Y le digo a mi mamá, pues cuando sea grande, quiero estudiar aquí, quiero ser sacerdote. Entonces, pues 6 años yo tenía, y mi mamá se suelta en un mar de lágrimas, pues dije, ¿qué dije mal, no? ¿En qué la regué, no? Y no, pues vas creciendo y te enteras que dejas a tu familia, te internas en un seminario, entregas tu vida a Dios, o sea, dejas la posibilidad de tener un matrimonio, la posibilidad de crear una familia, de tener hijos, pues todo eso, imagínate, pues yo también cuando crezco, pues hijo, pues sí está difícil, ¿no? Sí está difícil. He tenido altas y bajas en mi vocación, en mi llamado, he tenido altas y bajas al responder antes de entrar al seminario, desde que será, no será, me gustan las mujeres, quiero tener una familia, quiero tener un matrimonio, quiero tener hijos, pero es que también yo siento que Dios me llama en esto, yo siento que Dios me quiere para esto, y me gusta, me agrada, me gusta el servicio, me gusta el amor a Dios, me gusta entregarme a Dios. Entonces, tuve novias antes de entrar al seminario, entonces sé cómo es esto y sé cómo es esto, y al final decido esto. ¿Sí? Decido ser seminarista, decido ser un futuro sacerdote, decido entregarme a Dios por esta manera, que esto es lo que estoy haciendo ahorita, más no sé si este va a ser el futuro, si voy a lograr ser sacerdote. Todavía me falta un camino larguísimo. Apenas llevo 1 año de seminario, son 8 años de estudio, 1 año de inserción, 1 año de diaconado, 6 meses.
y después sacerdote, ¿no? Es un largo tiempo, un largo tiempo que... Dios quiere. Sí. Entonces es difícil, ¿sí? Y muchas personas a lo largo de mi camino vocacional me dicen, no, pues es que yo sí te veo para que seas sacerdote, yo sí te veo, tienes toda la vocación, se te nota, así lo exhalas, Lo emanas. sí, se te ve, pero muchas otras personas me dicen, es que tú no es para ti, es que te gustan mucho las mujeres, es que eres bien volado, es que, no sé, eres bien fiestero, te encanta bailar, no sé, miles de cosas me ven. Sí, tengo muchos errores, pero todos esos errores se los entrego a Dios. Y todos esos errores los quiero cambiar. Tengo una vida y no todos somos perfectos. Yo no soy perfecto y nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Y gente que me pueda conocer, que pueda estar viendo, que me pueda conocer, es que, pues acuérdate lo que hiciste, o acuérdate lo que has hecho, o acuérdate cómo eras. Pues sí, pero ya no soy, ¿sí? He crecido y quiero entregarme a Dios. Entonces, yo decido ser sacerdote a los 6 años. Ha sido una respuesta larga, una respuesta difícil de dar, ¿sí? Y esto, una vocación, sea cual sea, es decirle sí todos los días. Es despertar y decir, sí, Señor, sí quiero esto. Es despertar al lado de tu esposo y decir, sí quiero ser esposo, sí quiero ser esposa, sí quiero tener familia. Es despertar en el seminario y sí quiero ser sacerdote. Es despertar en el convento, sí quiero. Esto es sí quiero todos los días. No es un sí nada más de cuando das la respuesta para entrar al seminario, cuando das la respuesta para casarte, cuando das la respuesta, sino es un sí constante, es un sí de siempre, ¿sí? Y es algo que también yo siento que es desde pequeño. ¿Por qué? Porque también de chiquito yo tenía muchos peluches, ¿no? Yo tenía muchos peluches, entonces yo tenía una toalla de Los Increíbles que tenía un hoyo en medio. No estaba rota, tenía un gorrito, era un gorrito. Y yo salía a bañarme, antes de meterme a bañar los acomodaba los peluches. Y cuando salía a bañarme me ponía la toalla y pues me quedaba como una casulla de padre, ¿no? Entonces, según yo le daba la misa a los peluches, mi mamá me compraba las obleas de cajeta, yo le daba la comunión según. Entonces es como que estos puntos a lo largo de mi vida es como que creo que esto es, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita yo le respondo a Dios y como dijiste hace rato, mi mamá siempre me ha inculcado, ok, es lo que quieres, yo te apoyo, no lo quieres, yo te apoyo. Aún sea el mero día de tu ordenación, es preferible que digas no, a que seas un mal sacerdote y que por esos malos sacerdotes la lleva toda la iglesia, que al final de cuentas es Dios. Entonces ese es un poco de mi llamado. Si fue primero, 600. No, pues yo por el contrario, crecí en una familia pues mexicana, ¿no? Así que es católica, pero nada más el nombre, porque nunca Católica de cultura. Ajá. Entonces, pues de hecho mi mamá me metió al catecismo y era de esas niñas de el sábado pues me quería quedar viendo la tele. Entonces, y de hecho, bueno, voy a comentar esto porque me parece algo importante a futuro, que una vez le pregunté a la catequista que si cuánto le pagaban y me dijo, no me pagan, me dijo, yo lo hago por amor. Y yo decía, es que está loca, o sea, ¿cómo lo va a hacer nada más por amor? Sí, o sea, se puede quedar viendo la tele en su casa y bueno, ahí lo vamos a dejar. Entonces, pues hice mis sacramentos, nada, y sí, al final sí los quería hacer, pero después del catecismo fui de esos niños, como Sí, todos, pues, como que ya nunca vuelven a pisar el templo, ya nunca vuelven a hablar de Dios, ya nunca vuelven a pensar en Dios, hasta mi juventud, que pues entré a los grupos. Y de hecho mi familia como cierta parte como que nunca le gustó que estuviera como en apostolados o que estuviera así. Entonces yo tengo pues ese como primer gran encuentro con Dios en un retiro que no era retiro de irse a orden, nada más eran unos cursos. Entonces me acuerdo que el primer día hubo una misa y muchos de ellos se pararon a comulgar y otros no. Y yo pues no me paré, no, porque no estaba en gracia, pero pues ni sabía que no estaba, pues no sabía. Entonces después de eso nos dieron un tema de la Eucaristía y yo dije, o sea, no manches, o sea, tanto que es y yo no estaba consciente y que Dios dejó ahí para mí y yo no lo estoy haciendo. Entonces inicia como una vida, no, pues fue como mi gran transformación, ¿no? No, oraciones. Ajá, sí. Entonces, el querigma. Entonces, después de eso, de hecho, la siguiente semana fui y le dije a las catequistas que si les podía ayudar. Entonces, No nos pagan, ¿no? no nos pagan nada más para que sepas.
así. Entonces, mucho después hice otro retiro que se llama Brigada, que es del grupo en el que estoy. Entonces, hubo una hora santa, ¿no? En cierto día del retiro. Entonces, estaba viendo a Jesús. Entonces, no sé por qué, pero todos estaban hablando y yo estaba ahí. Y como que cada quien tenía como su momento de orar. Y le dije a Jesús, es que mi nuevo ideal eres tú, y la santidad y el sacerdocio. Y así me salió y yo me quedé, aguanta. Y todos ahí, aguanta, ¿qué dijo el Ken? Y, o sea, y en mi vida me había cruzado la mente sobre el sacerdocio. Eso pasó más o menos en la secundaria. Y pues se me bajó la fiebre, ¿no? Del sacerdocio después del retiro. Y así, pero meses después fui al preseminario, primer preseminario del 2016. Y pues ahí ya encontré una realidad muy diferente, ¿no? De que el llamado, y los llamados fueron más concretos, porque ya eran como dudas vocacionales las que tenía. Entonces quise entrar al seminario de familia, y de hecho yo tenía mucho miedo, porque yo sabía que a mi familia no le iba a gustar, porque ellos siempre han hablado de querer hijos y que eso y lo otro, y así, al final, pues sí fui, estuve ahí 2 años. Y un año antes de terminar la prepa, pues ya no pude continuar por ciertas cosas que tenía en mi vida. Entonces, en ese año yo estaba muy bien espiritualmente y esto y el otro, pero tenía muchas dudas porque había tenido esa inquietud vocacional desde 2-3 años atrás, ¿no? Entonces estaba así como, vamos al seminario. Pero después empezaron con lo de las carreras y que esto y que el otro. Yo reflexionaba y me preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué Dios me va a querer a mí, habiendo tantos otros, habiendo tantos que saben hablar, habiendo tantos que saben cantar, habiendo tantos que saben tanto de Él, de la Biblia, y que tienen mejor testimonio que yo? Entonces, o sea, aquí que hay tan poquito, que hay menos que nada, ¿por qué Dios me va a creer a mí? Entonces yo, aunque quería, decía, es que soy muy poco para Dios y no le quiero dar tan poquito. Entonces ahí, aparte de eso, en ese momento me empezó a gustar una muchacha. Pero hagan de cuenta, esa muchacha me gustó como ninguna otra muchacha me ha gustado, porque tenemos esos amorcitos de secundaria, que ese que otro, me gusta esa muchacha, pero con ella era diferente, decía, wow, y estaba enamorado, y decía, no, pues, y nunca fuimos nada, ni novios, nada, ¿verdad? Pero pues salíamos mucho, éramos unos amigos, la considero mi hermana. Entonces fue como esa duda de ¿te quieres meter al seminario y quieres dejar a la muchacha? Y fue así como, no, pues. Y estaba tomando un tipo de acompañamiento con un padre aquí de San Luis. Y le decía, es que pues quiero estudiar porque yo sé que si estudio puedo hacer un servicio mucho mejor para con Dios, ¿no? Además de que estaba con esa duda de, ¿dónde me quieres? Entonces el padre me decía, si quieres estudia, o sea, Dios no te está apurando, Dios no te está diciendo, quiero que te metas ya, quiero que hagas esto ya. Y dijo, la vocación no desespera. De todos modos, si es un sueño de Dios, es un sueño que puede esperar, que va a estar ahí y va a estar Dios esperándote con los brazos abiertos en que cumplas ese sueño. Entonces ya, yo quería estudiar enfermería, pero por cuestiones familiares no quedé en las 2 universidades aquí en el UES y quedé en Mexicali. Entonces mi familia me dijo, date la oportunidad de ver otra cosa, ¿no? A lo mejor estando allá te gusta la carrera y ya no te quieres regresar. Y si quieres, el próximo año te regresas, pero yo quería estudiar enfermería, pero pues al final decidí irme a Mexicali. Entonces la neta la carrera me gustó mucho, estuvo bien chila. Y yo sí me veía así como con futuro, ¿no? Y de hecho ya tenía como presencia en la facultad, tenía mi servicio social, tenía mi grupo aquí, tenía como todas las cosas bien ordenadas en mi vida, pero yo no me sentía bien, no me sentía del todo feliz. Completo. No me sentía completo, vaya. Entonces, y en Mexicali yo tenía mi comunidad, cantaba los jueves en misa y en hora santa, o sea, mi vida espiritual siempre estuvo bien, pero yo siempre decía, Dios, es que ¿por qué? Porque siento que algo falta, y porque aunque sé que estás ahí no te siento, y porque no puedo, y yo me sentía muy mal. Entonces ya con el tiempo fui dejando esa crisis, ¿no? Y le fui preguntando nuevamente, Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, estoy aquí, pero si tú quieres, me voy a otro lugar,
quieras. Y yo desde, bueno, voy a regresarme un poquito, cuando tenía esa inquietud vocacional la primera vez, yo veía cómo el sacerdote, por medio de él, se perdonaban los pecados, y cómo por medio de sus manos el pan se convertía en cuerpo y sangre, y el vino en sangre de Cristo. Entonces yo decía, wow, o sea, cómo la pequeñez humana va a ser capaz de algo tan grande, y obviamente pues no es el ser humano, ¿no? Sino que es Cristo por medio de él. Entonces yo decía, wow, o sea, es que no quiero nada más, o sea, si ahí está todo, pero pues después yo quiero esas cosas de las dudas, ¿no? Entonces, y eso mismo se generó por lo que ya dije hace un ratito, ¿no? De que mándame a donde tú quieras, porque sé que en todas partes tú estás, pero donde me quieres. Entonces, con el tiempo hubo un retiro, bueno, antes de mencionar eso, que fue como el último llamado que me dijo, sí, por aquí eso. Yo iba a misas, a veces llevaba los jueves temprano aquí a San Luis y cantaba en la comunidad que me quedara más cerquita de camino, porque siempre traía la guitarra conmigo. Entonces cantaba, y al final de la misa siempre había una señora en cada comunidad que me decía, oye, mi hijo, eres seminarista. Y yo, no, ¿cómo crees? Y una vez me dijo, no, es que tienes cara de sacerdote, estás estudiando o algo así. Y o sea, siempre, una tras una de señoras. Y yo decía, Señor de la Misericordia, y había pues como muchos más llamaditos, ¿no? Y pues tiempo después, en oración, porque pues siempre Dios llama por medio de la oración, ¿no? Dios me dijo, pues es por aquí. Y yo, bueno, está bien. Está bien, voy contigo. Y sí iba a decir, es que no manchen, es que si estuvo bien extremo. Ya me dijo, no, pues si es por aquí. Y ay, Señor de la Misericordia, es que me da sentimiento. Sí, está bien. No, pues es que yo creo que todo es difícil, ¿no? Dentro de este llamado que Dios nos hace, al que Dios nos invita. Y ya, como para cerrar este tema, ¿no? Y pues que ya la gente se quede más o menos con una idea más clara. Pues hay que entender que todos tenemos un llamado, ¿no? Que es el llamado a la santidad. Y que Dios nos va llamando a diferentes caminos. Que no porque un sacerdote sea sacerdote, una persona sea sacerdote, va a llegar más rápido a la santidad que un matrimonio, ¿no? Todos buscan y van dirigidos hacia lo mismo, a santificarse. Entonces hay que tener bien claro también que sí, a veces le decimos que no a Cristo, le decimos que no a ese llamado que Cristo nos hace. Y no es tanto que nos lleve al pecado eso, porque podemos seguir con una vida espiritual sana. Sin embargo, pues Dios va a poner y vamos a decidir el momento en el que sea justo, ¿no? Decirle sí. Pero también siempre hay que tener en mente que algo que siempre nos va a estar impidiendo escuchar, o que nos va a estar impidiendo ver las señales o los llamados que Dios nos hace, son nuestros propios deseos. Cuando nosotros interponemos nuestros propios deseos por encima de los deseos de Dios, empezamos a empañar, empezamos a nublar la visión, empezamos a distorsionar la voz de Cristo, porque el deseo viene de la carne. Entonces, cuando nosotros empezamos a sobreponer nuestra voluntad, como decía Ken, y a sobreponer nuestros deseos, empezamos a ignorar a Dios. Y cada vez lo escuchamos menos y es más fácil que nos perdamos. Por eso es tan importante que, como Ken, eres un gran ejemplo de que cómo, sin saber a dónde te quería llevar Dios, no desististe en tu fe. Y aunque te sentías a veces un poco perdido, sabías que lo que estabas haciendo estaba bien. Entonces, algo que a mí me encanta mucho escuchar cuando cuenta su testimonio, su llamado, así, porque en cada una de esas historias, ya sea desde matrimonio, religiosas, seminaristas, sacerdotes, está bien padre porque puedes ver ahí a Dios, y más que nada te das cuenta que en todos esos testimonios está la duda, está esa duda, esa inquietud. Y si algo me he dado cuenta, como dice una persona que yo admiro mucho, es que Jesús es un caballero.
Dios es un caballero, o sea, Él te va a esperar hasta que tú estés listo y nunca te va a presionar a hacer algo en contra de tu voluntad. Bueno, a veces en contra de tu voluntad, pero nunca te va a presionar a ese sí. A veces tú lo sientes así, pero no, Jesús es un caballero. Y a mí me gusta mucho pensar eso porque te va tratando con ese amor, con esa paciencia, con ese amor de padre. Y es algo que yo siempre miro, por ejemplo, pues ustedes ahorita lo contaban y yo miraba a un caballero, o sea, a Dios ahí. Por ejemplo, ese ejemplo que dijiste, lo podemos ver también en la vida de Pablo, ¿no? Ya sé que ya yo le con Pablo, pero es que Pablo sería, ¿por qué nos vamos a hacer la pregunta? ¿Por qué Cristo eligió a los 12 y después eligió a Pablo? Sabiendo que Pablo iba a hacer algo muy grande con su iglesia. O sea, fíjense, a los 12 los llamó y uno de ellos los traicionó. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿por qué Cristo eligió a Judas y no eligió a Pablo? Nos podemos hacer esa pregunta, pero elige a Pablo después y Pablo le da el sí en el momento justo. Y ese llamado, aunque Pablo se rehusara y matara a los que seguían a Cristo, no desesperó, como dijo Kenny, como dijo César, el llamado no desespera. Así que uno como joven, pues muchas veces tiene dudas existenciales, ¿no? De todo tipo. Entonces hay que entender que como jóvenes estamos en el camino de descubrir y de aprender a escuchar la voz de Cristo. Entonces todos estamos en este mismo barco de saber a dónde nos quiere llevar Dios, pero como Ken es un gran ejemplo, no hay que desistir, porque gracias a Dios César tuvo la voluntad desde chiquito seguir ese camino, ¿no? Y aunque tuvo sus dudas existenciales, pues ese fue siempre su ideal. En cambio, pues uno que pues allá andando descubriendo cuál es el camino que quiere Dios para nosotros, pues no hay que desistir y hay que alejarnos sobre todo de lo que nos nubla el llamado que Dios nos hace. Entonces, pues sería todo, ¿no? De nuestra parte. Decir algo más. Hay una oración muy padre al Espíritu Santo que es del Padre Félix de Jesús, que es fundador de los misioneros del Espíritu Santo, que dice: yo me abandono sin que sirva lo que quieras hacer en mí. Y es la parte como, ¿qué quieres de mí, no? Pero también esta otra parte que dice: yo me abandono para siempre a lo que quieras hacer por mí. Entonces, solo para reflexionar, ¿no? Que la vocación no es solamente un trabajo, algo que nosotros hacemos por el mundo, sino que en ella se encuentra nuestra verdadera plenitud. Entonces, que aunque cueste, pues al final de cuentas la recompensa no solamente es el cielo, porque incluso en tierra nuestro espíritu está presente aquí, está encadenado en nuestro cuerpo, pero está presente. Entonces está difícil y a veces pensamos que está agacho dejarlo todo por Dios, pero hay que recordarnos lo que dice la hermana Claire: hay que dejar todo por nada o dejar nada por el todo. Nada por el todo. Ay, qué bonito también. Ya lo otro. También recordar las palabras de la Escritura que dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es muy bonito. Y pues siempre recordar que siempre hay que pedir por las vocaciones, siempre pedir por los sacerdotes, por las religiosas, por los matrimonios, para que haya más, ¿no? Para que haya más de la vocación de la soltería también, que siempre esté constante ese seguimiento de las personas. Matrimonios santos, sacerdotes santos, solteros santos, laicos santos, y que no desistan, y por todos los que ya estamos en este camino, por los que pueden estar, y pues si tú conoces a alguien también, o tú eres el que tiene la espinita, la duda, pues no dudes en buscar, ¿no? Porque siempre la falta de vocaciones es porque no sé acudir a nadie, ¿no? No sé qué hacer. Entonces, pues por ejemplo aquí estamos nosotros 4, o aquí en la página pues puedes mandar mensaje, puedes buscar, ¿no? Con alguno de nosotros. Con un sacerdote. Ajá, con un sacerdote, y te ayudamos, ¿no? O te ayudan los sacerdotes a encontrar tu vocación, a guiarte, qué es lo que debes de hacer. Exactamente. Y pues es un tema bien largo, es infinito, larguísimo, ¿no? Otra cosa, si tienen dudas, por favor busquen ayuda, no pueden solos. Yo ya traté y no pude. Sí. Bueno, Padre Germán, ahí le mandamos a todos los muchachos
con dudas vocacionales, por favor busquen en Facebook Pastoral Vocacional Mexicali, busquen a la comunidad ser hermana más cercana a ustedes, pero busquen y dense la oportunidad, ¿no?, de vivir un preseminario, un proceso juvenil vocacional, lo que sea, porque incluso lo que es, no solamente se busca la vocación sacerdotal, ¿no?, sino que es una ayuda para toda vocación. Entonces, Y pues, ¿qué está diciendo? feliz vocación. No, pues sí, muchas gracias, César, muchas gracias Ken, por compartirnos este testimonio tan bonito. Es bien largo. Esta fue la parte bonita, ¿no?, de la vocación. También hay partes difíciles que se pueden llegar, pero es larguísimo el tema, así que ya no vamos a... ya tenemos 1 hora y media hablando de esto, ¿no? Pero pues si ven podcast de 2 horas de la cotorriza, que no miren esto, entonces... sí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias a César, muchas gracias a Ken, son grandes amigos. Y pues igual cualquier comentario, duda, nos lo pueden hacer llegar a cualquiera de nosotros, César López, Ken Samir, Anet Zambarro y Rafael Lascano. También si tienen un tema que les gustaría que habláramos, también. Lo pueden mandar, lo pueden dejar en los comentarios ahorita, o lo pueden mandar por un mensaje a cualquiera de nosotros. Si se lo mandan a ellos, se lo van a llegar. Y pues sería todo de nuestra parte, esperemos que les haya gustado y pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Feliz vocación.